Bueno. ¿Se acuerdan que estábamos viendo? Los problemas que traía microprocesador segmentado. Correcto. Habíamos estado viendo, habíamos hecho un pipe, ya habíamos arrancado mal, porque pusimos 5 etapas y ganamos una aceleración de 4 y perdimos el 25% en menos de decir hola. Y después empezamos con que encima tenía un montón de problemas. ¿Qué problemas tenía? Problema de datos y problema de... esos son los riesgos. Tres. Que uno, nuestro, de suerte uno no los tenga, no quiere decir que no puedan existir. ¿Sí? Riesgos de control, riesgos de datos y riesgos estructurales. ¿Cuándo teníamos un riesgo estructural? Cuando un módulo funcional era utilizado por dos etapas. Correcto. Cuando, en realidad, la definición de riesgo estructural es cuando dos instrucciones quieren usar al mismo tiempo una misma etapa o una misma unidad funcional. ¿Sí? En nuestro caso no lo teníamos porque cada etapa usa una unidad funcional. O sea, en la etapa de memoria solo se usa la memoria, en la etapa de ALU solo se usa la ALU. ¿Qué más? Y cada unidad funcional era utilizada por una etapa. La memoria solo se usa en la etapa de memoria. ¿Y qué más? Buen día, porque hay una cosa más. ¿No teníamos ciclos? Las tareas no necesariamente son ciclos. Las tareas pasan todas las tareas por todas las etapas. Si tratases de saltarte una etapa, no es un ciclo y tendrías el mismo problema. ¿Sí? Entonces, bueno, como van todas en secuencia, cada una hace una, está todo duplicado, no hay riesgos estructurales. ¿Sí? Eso no quiere decir que cuando empecemos a cambiar cosas no aparezcan. Riesgo de datos. Estaban producidos por las dependencias de instrucciones que todavía están dentro del pipe. ¿Sí? ¿Cómo lo resolvíamos? Sí. Siempre lo resuelve por burbuja, pero digamos eso no es resolver, eso es, no me queda otra. Conectando la salida de ciertas etapas. ¿Y cómo se llama eso? Adelantamiento, ¿sí? O forwarding. Trayendo el resultado que ya está calculado en etapas previas y reemplazando el que nosotros buscamos por ese. Pero se hace más caro, se hace más complejo y además, ¿qué otro pero tiene? No soluciona todas las dependencias. Hay una dependencia que es la del load que queda, se puede mejorar y bajarlo a una burbuja, pero esa burbuja queda insalvable. Tema importante también, no todas las dependencias son riesgos, solo las que estén dentro del pipe. Bueno, pero después meter la pata en esa pregunta en los parciales, ¿no? No, yo por eso lo remarco N veces. ¿Sí? Después le damos programa, le decimos este pipe tiene 6 etapas, ¿cuáles de estas dependencias son riesgos? Y marcan 8, marcan 2, o sea, que quede claro. Las dependencias para hacer un riesgo tienen que ser instrucciones que están todavía dentro del pipe. Y va a depender del pipe que estemos analizando. Se resuelven por adelantamiento y primero hay que detectar que se da la situación y después hay que cambiar el valor que vamos a operar por el valor correcto. ¿Sí? Y todo eso implica hardware. Y para resolver las burbujas podríamos hacer reordenamiento. Y vamos a cambiar el orden de las instrucciones y vamos a tratar de romper o de separar esa dependencia que no podemos resolver insertando instrucciones. ¿Los compiladores hacen eso por sí solos? Sí, en general sí. Y un compilador hoy de C estándar, un GCC, hace mucho más que eso a nivel de optimización de código. Normalmente depende. ¿Por qué? Porque cuando vos optimizás, si yo a nivel assembler te cambio las instrucciones del lugar, lo que va a suceder cuando vos estés debugueando es que vas a hacer tac, 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 tac. ¿Sí? Entonces, normalmente
el compilador te da como mínimo dos opciones de optimización: debugging o producción. Y cuando está en debugging, deja el código tal cual vos lo escribiste para que lo puedas seguir, porque si no, el seguimiento del código es muy loco, ¿sí? Y cuando está, lo pasás a producción y se supone que si vos escribiste el código bien, ese código anda. A veces, al momento de pasarlo de debugging a producción, saltan errores en tu código que no se notaban porque el compilador, o sea, no le dijiste bien las cosas al compilador y el compilador optimiza de una forma en la que no debe y entonces el código anda en debugging pero no anda optimizado. ¿Sí? Eso puede pasar. Y pasa. Bien, y en el caso de la instrucción load tiene una penalidad que no se puede evitar por hardware y se evita por software. Bien, habíamos visto cómo funcionaba en detalle la unidad de adelantamiento y nos quedaba la unidad del load, que es la que va a insertar la burbuja cuando yo no reordené y vienen las dos instrucciones con dependencias consecutivas, ¿verdad? Sí. Tengo una duda, o sea, no sé bien diferenciar la función de una con la de otra. La función de este es adelantar, es decir, detectar que tenés un riesgo que se puede resolver por adelantamiento, elegir de dónde va a tomar el valor y cambiar el valor. ¿Sí? Es controlar a estos multiplexores que eligen entre el dato que viene de la etapa anterior, el dato que viene de la etapa siguiente y el que viene de la etapa que sigue. Y en función de que este registro sea igual a este o este sea igual a este y estés escribiendo, o sea, de que realmente vos lo que está yendo para acá se va a escribir en el banco de registro, reemplaza ese valor por el que había tomado. Entonces, el control este lo que hace es detectar si hay un riesgo que se puede resolver por adelantamiento y resolverlo. Y si no hay un riesgo o el riesgo no se puede resolver por adelantamiento, no hace nada. Este lo detecta y lo resuelve. ¿Sí? Porque en realidad, como dijimos que de dos niveles, detectarlo es equivalente a resolverlo. ¿Sí? Porque si lo detecta, genera la señal de control para este y genera la señal de control para este. Es una función de combinacional. Si se dan las condiciones, lo resuelve. Lo detecta y lo resuelve. Y si no se dan las condiciones, no hace nada. ¿Y cuándo detectaría? ¿Detectaría únicamente la etapa 2, 3? Claro, lo que hace es fijarse si alguno de los dos registros que se están usando para obtener estos valores son iguales al registro destino de esta etapa o de esta etapa, y si se está escribiendo en esta etapa o esta etapa. ¿Sí? Entonces, si mi fuente es igual al destino y se está escribiendo, el valor que tengo acá es viejo. Y cambia por el valor que tengo acá. ¿Y por qué se utilizaría la salida de registro de segmentación si se supone que ya entraría al banco de registro? Pero entra dentro de 2T y yo lo necesito ahora. El dato que está acá va a entrar al banco en un T más adelante o en 2T más adelante. Porque todavía te falta este T, que recién empieza, y este T. Y vos lo querés ya, porque esta instrucción viene a continuación de esta. Vamos para atrás. Claro, el banco de registro es una unidad funcional y tarda más. No, es que además tiene que llegar. Vamos acá. Esta necesita el X2 de esta. Y no quiere esperar a que esta llegue y escriba en el banco. Lo necesita ya. ¿Se entiende? Entonces dice, bueno, no voy a esperar a que llegue el banco, me lo robo de acá anticipadamente. ¿Por qué? Porque esta escribe en X2, que es lo que se está comparando por acá. Uso X2 y escribo. Y este tomó el dato este de X2, entonces este dato no sirve. Porque este dato debería ser actualizado por este, pero todavía no llegó. Claro, ahí está más la gráfica. Sí, este va en gris. Sí, lo traté de...
¿Sí? Este va en gris. Entonces, lo que dice es, este que yo venía trayendo no sirve, voy a usar este. Y en la que sigue, se da de las dos etapas, porque esta necesita el X4 de esta y el X2 de esta. Entonces, ninguno de los dos datos que vienen acá sirven. Este dato lo voy a tomar de acá, porque es este. Y este dato lo voy a tomar de este, porque tampoco se escribió todavía en el banco. Y ahí uso es este. El mismo que está yendo al banco. Claro, esa era mi duda. O sea, directamente lo utilizo porque es más rápido. Porque el banco todavía necesita todo el T para escribirse. ¿Sí? Y yo lo quiero ya. ¿Sí? ¿Se entendió la pregunta de, ¿sí? ¿Por qué estoy usando lo mismo que entra en el banco? Porque el banco todavía no, o sea, lo que yo estoy sacando por acá, o lo que saqué por acá en el T anterior, no me sirve. Al final de este T el banco va a estar actualizado, pero yo ya lo leí. ¿Sí? Bien. Entonces, esta unidad se encarga de los adelantamientos. Y si no puede adelantar, no hace nada. Con lo cual todavía necesito resolver la del LOAD. ¿Sí? Esta con la del LOAD no estaría haciendo nada. Para la del LOAD me voy a ir a hacer una unidad nueva. Y esta va a ser la que se encargue de insertar la burbuja cuando detecta la secuencia LOAD y uso el registro destino del LOAD. Ejemplo. LOAD X2, add X4, X2. Entonces, esto lo habíamos adelantado verbalmente, pero la señal memread va a estar activa. ¿Sí? Porque cuando pasó LOAD por acá, dijo, hay que leer en memoria y se guardó en este registro de segmentación. ¿Sí? Entonces, esta señal me dice que estoy leyendo de memoria X2. Esta me dice que leo de memoria y esta me dice en qué registro lo voy a escribir. Y los mismos dos números de registro que voy a usar la de forwarding, el número de registro, entran también acá y me doy con que el 2 de uno de estos dos registros coincide con este 2. O sea, este registro es igual a este. Y estoy leyéndolo de memoria, entonces tengo que insertar una burbuja. ¿Qué hago? Saco la señal de clock de acá, o sea, detecto esto, muevo este multiplexor para que mande un 0, a este le digo que no se actualice y a este le digo que no se actualice. Estos registros van a mantener sus valores. Por lo tanto, estas instrucciones van a seguir siendo las mismas. Esta apunta a la misma instrucción de antes y esta tiene guardado los mismos datos de antes. Pero ahora, acá se memoriza un 0. Entonces, estas dos instrucciones se quedan quietas y acá aparece una burbuja. Como aparece una burbuja, esta señal se vuelve 0. Ya no detecto riesgo. Entonces, en el próximo T, la señal que estaba acá pasa acá, esta pasa acá y la burbuja sigue avanzando. ¿Sí? ¿Queda claro? Y es totalmente combinacional. Una duda. Acá decimos que insertamos 0, pero ¿qué pasaría cuando utilizamos ese 0 en alguna señal de control? No, las señales de control están diseñadas para que con 0 no hagas nada. Obviamente podrás tomar otra política, pero cuando se diseñó el control, si vos te fijás, por los nombres que les pusiste a las señales, ¿sí? Para escribir en memoria vos tenés que poner un 1, para leer de memoria tenés que poner un 1, para elegir, para sumar, para todo
las señales en reposo valen 0 y en 1 hacen algo. Pero yo me refiero a que utilizamos un solo cable para manejar dos señales, por ejemplo. O sea, con el de abajo y el otro. No, cuando usas, no tenés ese caso. Hay en el práctico un ejercicio que te dice, se podrían combinar esta señal y entonces combinás, creo que memwrite y memread con una compuerta. Pero en el diseño que nosotros hicimos originalmente no lo tiene. Son individuales y cada una es 0 no trabajo y 1 trabaja. Las únicas que sí hacen siempre algo son las de los multiplexores, pero que vos elijas en los multiplexores que estaban acá originalmente, o en este, que vos elijas un valor u otro sin dar señal de escritura es lo mismo. Entonces, no importa qué pasa con este, lo importante es que no se escribe. Entonces, la señal de control importante, que es la que va al banco de registro, en 0 no hace nada. Si vos pones todo 0, no pasa nada. Sí es cierto que elegís algunos multiplexores en determinada secuencia, pero eso no se escribe y no tenés una acción. O sea, el NOP tendría un control de 0, 0, 0, 0, 0. Claro, y es mejor para señal de control. En realidad es indistinto. Normalmente a vos para generar la burbuja te da exactamente lo mismo. Poner 0, poner 1. O sea, fíjate que este multiplexor tiene una constante que en realidad son varios bits. Tantos bits como señales de control tenés acá. Perfectamente podés poner algunos bits a masa y algunos a BCC y generar un patrón de 0 y 1 como vos quieras. Conceptualmente se ve más fácil si hablamos de 0, pero desde el punto de vista eléctrico sería lo mismo. Lo cierto es que tenés que elegir los valores de señales en los que no se hace nada. Y como seguro tenés una instrucción NOP que no hace nada, lo que estás haciendo en definitiva es insertar dinámicamente una instrucción NOP, o sea, una instrucción que no haga nada. Nunca se imaginaron que la instrucción que no hacía nada era tan importante. Bien, y con eso cerramos los riesgos de datos y nos quedan los riesgos de control. ¿Qué eran los riesgos de control? Los que producen los saltos. ¿Por qué? Porque en el PC, mientras el salto se está procesando, el resto del file está procesando instrucciones que no se deben procesar. Yo sigo que en realidad ni siquiera sé si las debo procesar. ¿Sí? Porque si el salto se toma, esas instrucciones que entraron no me sirven. Si el salto no se toma, esas instrucciones que entraron sí me sirven. ¿Sí? Hablando de un salto condicional, que es el peor de los casos. Entonces, los saltos determinan el flujo de control de un programa y la búsqueda de la siguiente instrucción depende de qué sucedió con el salto, pero en un pipeline la búsqueda se hace antes siquiera de saber qué es un salto. Por lo tanto, tenemos un problema. ¿Sí? Y en nuestro caso, el salto se resuelve en la etapa 4. Es decir, que no tenemos un problema, tenemos 4 problemas. ¿Sí? O un problema de magnitud 4, como lo quieran ver. ¿Cuál sería la solución extrema? Poner 3 burbujas. Y decir, como llegó un salto, descarto. Ahora, poner 3 burbujas tampoco es fácil. No, sí se podría. ¿Cómo pongo las 3 burbujas? ¿En qué momento las pongo? Yo primero tengo que haber identificado el salto como salto. Entonces, en el decode, porque en el fetch lo único que hice es leerla, pero no sé qué es. En el decode podría mirar las instrucciones, las señales de control y decir, esto es un salto. Freno, ¿sí? Dejo acá al salto. Mando una burbuja, mando 2 burbujas, mando 3 burbujas. ¿Sí? Fíjense que si el salto ya estuviese acá, no sería tan fácil porque yo ya metí en el pipe una instrucción que no sirve. Y sacarla quiere decir restarle 4 al PC y volver para atrás. ¿Sí?
Entonces, no es trivial. Solo puedo meter burbujas justo después del fetch. ¿Sí? Si no, ya metí una instrucción que no era y sacarla no va a ser fácil. Bien. Pero ese generador de burbujas va a ser combinacional. ¿Va a ser como este? Tiene que contar 3 burbujas. ¿Sí? Entonces, no es que tiene que saber qué es, porque este también tiene que saber qué es. Este sabe que es un load. Indirectamente, pero sabe que es un load. La que vos vas a hacer va a reconocer saltos. ¿A partir de qué? A partir de la señal de control del multiplexor del PC que no está acá. Mirás eso y sabes que es un salto. El problema es que tenés que decir, mandé una, mandé dos, mandé tres y recién paso. Entonces, o tenés que mirar las señales de salto de acá y de acá para que estos te den la etapa de memoria, o eso es una máquina de estado finito que diga van 1, van 2, van 3. ¿Sí? ¿Se entiende? Por ahí podés hacerlo combinacional usando estos registros como memoria, pero lo más probable es que termine en una máquina de estado finito. O sea que encima es más complicado. Y además nos mata a nivel de performance. O sea, por cada salto que haya en el programa, nuestro CPI suma 3T. ¿Quieren hacer la cuenta? Del CPI 1. O sea, ¿se acuerdan de esta que escribimos? Este es 1. ¿Cuántos saltos tenemos en un programa? ¿10% le gusta? ¿Cuántas penalidades tenemos? Solo por tener salto. ¿Sí? Ya habíamos perdido un 25 de entrada, ahora perdimos un 30 más solo por tener saltos. Sin contar todas las otras penalidades que podemos tener. Claramente no es una opción. ¿Sí? Pues encima tenemos más del 10% de salto. No mucho, pero más. Entonces, la resolución de un salto, o sea, vamos a tratar de arreglar esto de una forma más conveniente que solo poner burbujas. ¿Sí? Y para eso, si revisamos qué hace un salto hace dos cosas. Determina si salta o no y determina a dónde debe saltar. ¿Sí? Entonces, hay que decidir si se toma o no el salto y cuál es la instrucción que hay que buscar a continuación del salto. Esto es nuestro pipe, el pedacito que afecta a los saltos antes de los adelantamientos, porque ya dijimos que todos juntos no lo vamos a dibujar porque se vuelve incomprensible. Pero los adelantamientos van en paralelo y hasta aquí no me afectan mucho. ¿Quién decide si se va a tomar o no el salto? Es una colaboración entre la ALU y la compuerta. ¿La ALU qué hace? ¿Cómo? Resta estos dos y dice si son iguales o no. Y esa señal de 0 junto con la señal de control que dice esto es un salto, así que fíjate, determinan si va a haber salto o no. ¿Y quién determina la dirección de destino? El sumador. Este determina, este más, en algún caso aparece sí, porque este no tiene un salto, este tiene solo el salto relativo condicional. Como es relativo, suma el valor del PC. Hay algún diagrama en el práctico
que tiene el salto incondicional absoluto también. Entonces aparece un multiplexor acá además para tomar la constante con el PC. ¿Sí? Entonces, si es el incondicional es el multiplexor y si es el condicional es la ALU. Pero entre esos dos determinan el nuevo valor de PC en definitiva. ¿Sí? El valor de PC sale de acá. ¿Podríamos adelantar esto? ¿Lo podremos llevar a que se resuelva más pronto? Y si pasar la compuerta D o hacer la comparación de alguna forma. La compuerta tiene retardo cero, supuestamente. Podría estar de este lado. ¿Sí? No va a tener retardo cero, pero a nivel tiempo, con los planteos que hicimos, podríamos. ¿Eso qué resuelve? La señal de control se envía. Una de las tres burbujas. Todavía me quedan dos. ¿Puedo sacar más? Bien, tengo a alguien que se da por vencido. Hasta ahí llegamos. Ya sacamos. Ya te conseguí un 30% de mejora. Listo. No cambiando las etapas, o sea, no. Sí, a ver, el solo hecho de mover la compuerta ya cambia las etapas. En un análisis rápido dijimos, no va a haber problema de tiempo, va a tener el mismo ciclo, el impacto va a ser mínimo, o sea que podríamos hacerlo. Pero igual cambiamos la etapa, o sea, cada cosa que movemos cambia la etapa. Y deberíamos de analizar si el tiempo, o sea, si ahora esa etapa no se convirtió en la más larga y no me cambió el tiempo de ciclo. Pero la compuerta tiene tiempo cero, no habría drama. ¿Podemos mover esto para acá? ¿Qué suma? El PC. El PC lo tenemos desde hace rato. Y un valor, que ese valor ¿qué es? La constante. Desde el momento que trajimos la instrucción ya está. Si bien pasa por el extensor de signo también es un bloque que tiene tiempo cero. Entonces, esta podría moverse para acá sin ningún problema. Lo pusimos acá porque cuando habíamos hecho el uniciclo estaban en ese lugar y bueno, mantuvimos la estructura, pero analizándolo, esto puede venir para acá. Claro, pero necesitamos el valor del resultado de la ALU también. Ah, bien. Pero tengo esta señal de control que me está estorbando. Bueno, para eso podríamos hacer lo siguiente. Podríamos, o sea, la ALU no la puedo mover. ¿Sí? Llevar la ALU a la etapa anterior es matar todo. Pero el banco de registro era una etapa corta. Si se acuerdan, el 4 de rendimiento y no el 5 era por culpa del banco que demoraba 100 en lugar de 200. Entonces tengo tiempo de hacer algo en esta etapa siempre que no sea muy lento. Una ALU no puedo poner, pero podría poner un comparador que solo me diga si son iguales o distintos los dos valores del banco. ¿Cómo hago ese comparador? ¿Cómo comparo dos números? Así. O sea, necesariamente tienes que pasar por el banco. Por el banco tengo que pasar porque el banco me da los dos valores que necesito comparar. O sea, más allá no puedo. Tengo que haber leído del banco los valores de los registros para saber si son iguales o no. ¿Sí? Lo que estoy haciendo es, en lugar de que la ALU haga una resta, ahora estoy diciendo pongo un comparador que es más rápido. ¿Por qué es más rápido un comparador? La ALU también se puede hacer con compuertas. Pero tiene una lógica. Ajá, ¿cómo se hace un comparador? Problema 2 de prerequisito de sistemas con micro. Con un XOR, un árbol de XOR. Determina si son iguales o distintos. Es un XOR de 32 entradas. ¿Sí? Definitivamente esto es mucho más rápido que un ALU.
Entonces, este me puede decir si son iguales. Pongo la compuerta tampoco tenía retardo. Y ahora resolví con este, reemplazando la señal 0 de la ALU. Y trayéndome el sumador para acá, resolví en etapa de decodificación el salto. ¿Tendría que tener como comparadores alguna señal que indique que usarlo? ¿O siempre va a estar? No, este te tira siempre igual o distinto. Y la compuerta más la señal de control, que ya la tenías también, son las que determinan si el multiplexor vuelve o no. O sea, el comparador te tira igual que esto. Iguales o distintos, que es lo mismo que 0. Y la compuerta es la que decide si hace algo o no con eso. Claro, pero no importa, la instrucción siempre va a estar comparando. No importa, la instrucción siempre va a estar comparando, lo que pasa es que la compuerta no le va a dar bolilla, entonces no pasa nada. Es muy importante tener que cambiar después las señales de control de la ALU para que Sí, pero tampoco va a ser un problema, porque te va a entregar un resultado de la resta que nunca se guardó igual. O sea, en realidad no tenés que cambiar la señal de control, porque la señal de control que estaba activa, que era esta, que es la que dice saltá, sigue igual, se usa antes. Y la ALU, vos le decías que reste, pero ese dato iba a parar a ningún lado. Puede seguir restando o puede no hacer nada. Si nos vamos a preocupar por el uso de energía, por ahí es mejor que no haga nada. Pero en realidad no estoy seguro. ¿Sí? Con lo cual, que la ALU siga restando no sería un problema. ¿Cuánto arreglé con eso? 2 de los 3. Seguimos con una. Ahora sí se dan por vencidos. Ahora no se puede. Pregunta. Ganamos 2T. ¿Perdimos algo? el comparador no es muy caro. Un poco más de plata y complejidad. ¿Perdieron mucho más plata de la que creen? ¿Ganaron mucha más complejidad de la que creen? ¿Y perdieron algo más? ¿Qué? Bueno, es lo mismo. Plata, complejidad y espacio son sinónimos. ¿Sí? Si creció en área, creció en plata. Si creció en plata es porque creció en área y creció en complejidad. O sea, esto es lo mismo. O sea, para nosotros las dimensiones son plata, complejidad y espacio, o área de chip, y tiempo. O sea, esas son las que están encontradas. ¿Sí? En tiempo se supone que ganamos, sacamos, o sea, mirá si no ganamos. Me encantaría sacar ese 0,1, pero estamos mejor. No cabe ninguna duda que tiempo ganamos. Pero hay algo que perdimos. Además de lo que ya vieron, que es más de lo que creen en cantidad, ya vamos a discutir por qué. A ver si alguien ve qué perdimos. ¿Por qué la ALU comparaba los registros? Porque estaba. Porque Nico dijo que era buena idea que la ALU compare los registros. Y nosotros le creímos ciegamente. Permitía, no sé si va por ese lado, ¿no? A ver. Permite más operaciones la ALU. Permite más operaciones. Una ALU podría comparar por menor o igual. Nuestro comparador solo va a comparar por igual y por distinto. Entonces, perdimos variedades de saltos. Olvídense en el corte que tenían mayor, mayor, igual, menor, con signo, sin signo, con z, con... No, acá es igual o distinto. ¿Y cómo lo vamos a arreglar? ¿Cómo lo arreglaron si es que ya hicieron el laboratorio RealFile? Sí, pero eso, el pseudo instrucciones es una respuesta tan genérica que es como que no respondiste nada. Sí, es verdad con pseudo instrucciones, pero ¿qué más? Pseudo instrucciones y ¿qué más? Yo vería si están asignados o no los valores. ¿Cómo lo vas a ver?
Porque verlos implica compararlos, o sea, implica operarlos en la ALU. Eso es lo que hacía el branch y ya no lo va a hacer más. Prestaron poca atención al laboratorio y además no lo compararon con los laboratorios del año pasado. Yo entiendo, no se quieren acordar del laboratorio del año pasado. No quieren tener pesadillas a la noche. El año pasado cuando tenían que saltar ponían un salto por mayor, mayor, igual y tenían todas las combinaciones posibles designados y sin signo con los flags. Acá no tienen esos saltos. Tienen unas instrucciones parecidas, pero no son saltos. ¿Qué hacen las instrucciones parecidas? ¿A dónde? Hacen la comparación y guardan el resultado de la comparación en un registro. Transformaron los saltos en instrucciones aritméticas. Y lo que antes hacía con una instrucción, saltar si mayor o igual, ahora tengo que hacer una comparación para mayor o igual y después de la comparación saltar si ese registro es 0 o no es 0. Y de esa forma me devolvieron todas las combinaciones de salto a costa de 2 instrucciones. O sea, en realidad tengo de vuelta 2 burbujas o algo por el estilo. ¿Sí? ¿Se entiende? La pregunta es que nosotros en el Cortex y en los procesadores más viejos podemos saltar no solo porque 2 registros son iguales o son distintos. Podemos saltar porque un registro es mayor que otro, mayor o igual, menor, menor o igual y mayor con signo o sin signo, que son operaciones distintas las que tenés que hacer. Y todo eso perdiste. O sea, todo eso cuando lo hacía la ALU lo podrías haber hecho y ahora no lo podés hacer. Porque dijimos que esto es una XOR, no es una ALU. Y no puedo poner una ALU porque los tiempos no me dan. Y no puedo hacer circuitos comparadores por mayor, mayor, igual, menor, menor, igual, con signo, sin signo, porque de vuelta se me van los tiempos al diablo. Entonces, esto me resuelve un T de burbuja, pero ya no puedo comparar más que por igual y distinto. Entonces, ¿qué hago? Porque las comparaciones por mayor o igual las sigo necesitando. Bueno, me fabrico una instrucción aritmética que hace la comparación y guarda un 0 o un 1 en un registro y no salta. Y a la larga tuve que cambiar un salto por 2 instrucciones y la burbuja la arreglé a medias. ¿Sí? Pero como muchas veces me alcanza con un mayor, un igual, un distinto, a veces con solo cambiar la forma del lazo, y entonces, ya se los había dicho, no cuento de 0 a 10, cuento de 10 a 0. ¿Sí? Entonces, con un poco de astucia en el software sí puedo sacar provecho, eliminando comparaciones complejas y quedándome unos saltos básicos. O sea, cuando tomaron esta decisión, analizaron un montón de código y dijeron, vale la pena que algunos saltos se conviertan en 2 instrucciones, porque el caso más común me alcanza con igual y distinto. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Entonces, perdí flexibilidad. La recupero con una instrucción adicional y de último una pseudo instrucción. Te miento que es una instrucción y en realidad son 2. ¿Sí? Y para vos, si vas a programar Assembler, ni te das cuenta. Pero en realidad la solución no es la pseudo instrucción. Es la instrucción de comparación que te ayuda a preparar las condiciones y que te permite que combinen las 2 en una pseudo. ¿Sí? Eso no lo implementamos aquí, ¿o sí? ¿Qué cosa? O sea, con... Es una instrucción tipo R. Claro, pero lo seguimos... Si te sentás a verlo, vas a ver que lo implementas en 2 segundos, porque le decís a la ALU que reste, que guarde en el registro un 0 o un 1. O sea, tenés que tocar un poquito el control de la ALU y la ALU. ¿Sí? Pero pasas una instrucción aritmética tipo R igual que cualquier otra. La ALU se vuelve más compleja. La ALU por ahí ya no le va a alcanzar con 4 bits acá para control, porque tiene que hacer más operaciones. Pero es lo único que cambia. No la vamos a implementar a las comparaciones. En ese caso, ya no estaríamos usando el comparador. No, estás usando la ALU. La ALU, ya, o sea, ya tenemos un 0,1% más. Pero porque agregaste una instrucción. O sea, ya no tenés un salto que usa la ALU, tenés una instrucción que pone un valor en un registro y un salto por el valor de ese registro como 2 instrucciones consecutivas. Entonces, resolvés el salto en el branch usando el resultado de la ALU que está en el otro y sí,
dibujaste la burbuja en ese caso, pero bueno, no es una burbuja, son dos instrucciones útiles en principio. Pero tu CPI se iría de vuelta a 2 porque te creció la cantidad de instrucciones y a la larga es lo mismo. Es el mismo juego que cuando decíamos, bueno, sí, saco esta instrucción pero ahora demora más, es exactamente lo mismo lo que sucede. ¿Sí? El punto es que se supone que eso lo vas a usar poco. Entonces, no vas a estar afectado por el 10% de los saltos, sino vas a estar afectado en el 20% del 10% y ese factor es el que hace que valga la pena. ¿Sí? Tiene menos impacto en el número final. ¿Cómo? Exacto. Y si usas un poquito de imaginación en cómo escribís el código, te hace falta menos todavía. O por lo menos por ahí va la decisión que se tomó. En mucho menos casos. Seguimos de vuelta con la filosofía con la que empezamos, no penalizar el caso más común por los casos extraños. ¿Sí? Sacar la mayor velocidad en los casos más comunes. Y lo más común es que te alcance con igual y con distinto. ¿Sí? Bien. Pero yo les dije que además la complejidad había crecido mucho más de lo que ustedes creían. ¿Por qué? Analicen la instrucción, la secuencia que acabamos de decir, la pseudoinstrucción esa en la que comparo y salto. O sea, las instrucciones serían Consecutivas. Comparo, está acá. Y salto, está acá. obtener libro de datos. Se pueden resolver por adelantamiento. Pero tengo que adelantar un lugar que antes no he adelantado. Tengo que adelantar acá. Y de 3 posibles etapas ahora, no de 2. Era más grave de lo que creían la complejidad, ¿verdad? Bien. Tengo más riesgo de datos. Primero, porque lo que me queda de pipe es más largo. Entonces tengo más fuentes. Segundo, porque estoy adelantando un lugar en el que no tenía que adelantar antes. Entonces, más complicado todavía. Pero se puede. Y bajé de 1,3 a 1,1. Será decisión de ustedes evaluar si quieren pagar toda esa complejidad o no. ¿Sí? Entonces, para que esta alternativa funcione, la condición a evaluar debe ser simple, igual o distinto. No hay más. Y genera nuevos riesgos que necesitan nuevos caminos de adelantamiento, bastantes más de los que habían visto así a simple vista. No era solo el comparador el problema. ¿Sí? En el caso de que en la instrucción previa al salto escriban el registro que quiero usar para comparar y en el caso de las comparaciones complejas, eso va a suceder. Y en el de la simple también, porque lo habitual es que decrementen el registro y salten si es 0. O sea, es bastante habitual que estén consecutivas las dos. Y así todo, todavía tenemos una burbuja. O sea, así todo bajamos de 3 a 1, pero hay una. Y esa una es insalvable. ¿Sí? Y la tendría que agregar siempre después de cada salto. Siendo una, la unidad de detección e inserción de burbujas sería combinacional, igual que en el LOAD, porque es solo una burbuja. No podemos aprovecharla del LOAD y ampliarla así. Sí, probablemente. Podrás agregar un OR y decirle si es esto o es esto. Muy probablemente puedas aprovecharla del LOAD. ¿Buenas? Y el problema de la solución anterior se va a agravar si tenemos pipe más largos. Ya no sé si voy a poder resolver todo el salto en la segunda etapa. ¿Sí? Y cuanto más largo es el pipe, más caminos de adelantamiento hay que involucrar. ¿Sí? Y si el salto se resuelve en una etapa distinta de la aritmética, voy a necesitar dobles caminos de adelantamiento para cada caso, siempre. ¿Sí? Con más fuentes. Y por lo tanto, más burbujas. ¿Y cuál sería la solución ideal? Que no haya salto. Hagamos la calle derecha para que nadie choque. Fuerte.
A ver, no se olviden de centrarse en el problema actual. O sea, no es todo con todo, es ¿cómo arreglé el salto? ¿Qué hice para arreglar el salto? Arrancamos con 3 burbujas. Bajamos a 2. ¿Qué hicimos para bajar a 2? Nos acercamos al fetch. Y después bajamos a 1, ¿haciendo qué? Acercándonos más al fetch. ¿Y cómo tendríamos 0? Que en el fetch ya sepa si tengo que buscarlo o no. ¿Sí? Si yo cuando la busco ya sé a dónde tengo que seguir buscando, podría resolver sin lugar a dudas el problema. ¿Se puede? Yo creo que no, porque necesitamos todavía de banco de registro. Necesito saber qué es un salto. Todavía ni sé qué instrucción es. No solo no tengo los valores, ni siquiera sé qué es un salto. ¿Qué tengo en el fetch? Solamente el PC. ¿Sí? Entonces, no se puede. O sí se puede. Podemos hacer más chico el byte. No, vamos a hacer una cosa radicalmente distinta. Vamos a adivinar. Vamos a adivinar. En realidad, nos vamos a acordar. Che, ¿en ese PC había un salto? Sí. Ah, listo. Entonces, ese PC debe tener un salto porque el programa no cambia mientras se está ejecutando. ¿Sí? Entonces voy a hacer predicción de saltos. Voy a tratar de descubrir qué es un salto por la dirección en la que está y porque ya en algún momento caí en el agujero, ¿sí? Pero digamos, voy a encontrar un salto, voy a pagar la penalidad una vez y voy a tratar de no volver a pagarla. ¿Sí? Lo que nos pasa a los que manejan cuando se comen el bache por primera vez y la próxima vez dicen, no, es un bache, hay que esquivarlo. Más o menos esa va a ser la técnica que vamos a usar. ¿Sí? Vamos a ir acordándonos en qué direcciones de memoria hay saltos y vamos a ir tomando una acción cuando el PC busca esa dirección de memoria que yo ya sé que hay un salto. O sea, necesariamente tengo que pagar la penalidad al principio. Inevitablemente. En lugar de bajar la penalidad, vas a bajar la frecuencia con la que la pagás para que el producto te siga dando chico. Y eso también tiene. ¿Dónde queda guardado eso? Sí, algo nuevo que vamos a poner, obviamente. ¿O qué esperabas? Porque en el Cortex teníamos una sección para guardar los labels. Las direcciones de No. Todo eso es un problema del compilador para generar el código. El código, una vez que está binario, es lo que está en memoria. El micro no tiene acceso al código fuente. El micro tiene las tiras de byte en memoria. Pero vos sabés que una vez que el programa, incluso en una PC de propósito general, una vez que el programa se cargó en un área de RAM, esa dirección de RAM no cambia. El programa se carga y queda ahí hasta que termina la ejecución. Entonces, si en la dirección 1035 hay un salto, la dirección 1035 va a tener siempre un salto. ¿Sí? Aún cuando el programa se esté ejecutando desde RAM y haya sido cargado por un sistema operativo dinámico. Mucho más que en un embebido, donde la dirección 1035 está grabada con algo no volátil. Va a ser un salto hasta que la reprogrames. Entonces, la idea es, me encontré un salto. Me lo encuentro en la etapa en la que me la tengo que encontrar. Las instrucciones que tenía dentro del pipe no sirven, las tengo que tirar. Pero anoto la dirección. Y cada vez que voy buscando la dirección, no era esta, ¿no? ¿No? Ah, no, pará. La última vez que pasé por acá, tuve que ir a tal lugar. Entonces, voy a ir a tal lugar. No voy a buscar la que sigue. Voy a hacer una predicción. Es decir, primero voy a detectar el salto porque está en la misma dirección en la que ya había un salto. Y después me voy a acordar a dónde fui y cuántas veces fui. Y con eso voy a decidir si busco la que sigue o busco la que probablemente sea la que me haga falta. Y cuando me equivoque, voy a volver a pagar la penalidad. Pero voy a tratar de pagarla pocas veces. Entonces, ya no me va a preocupar que la penalidad sea alta,
No voy a tener mayor problema de pagar 4, 5, 6 T de penalidad porque lo voy a pagar en el 10% de los casos. Entonces, me voy a sacar el 100% de los saltos y le voy a poner un factor acá de 0,1 por 0,1. Entonces, el producto me sigue dando chico. ¿Se entiende? Esa comparación de cada una de las... Ya vamos, eso es tema 9. Yo estoy haciendo un spoiler nada más, que va a ser después de la... O sea, dentro de 10 minutos lo vamos a ver, o 15. ¿Sí? El detalle, porque hay distintas formas de hacerlo. Súper rápido, digamos, para que tenga sentido. Sí, súper rápido y súper chiquito. Vas a tener poquitos saltos. ¿Sí? Entonces, solamente vas a parar el pipeline cuando la predicción falla. Y esa burbuja que teníamos que insertar va a pasar a conocerse como penalización por fallo en la predicción de salto. ¿Sí? Y en el peor de los casos, si nosotros siempre vamos a insertar una burbuja, vamos a decir que en realidad lo que estamos haciendo es predecir siempre mal. ¿Sí? Entonces esa burbuja no es una penalización por el salto, sino es una penalización porque no supimos adivinar a dónde va el salto. ¿Por qué? Porque esto se usa muchísimo en la predicción de salto. O sea, un pipe más o menos moderno, 15, 20 años de esta parte, tiene predicción de salto. De algún tipo. ¿Sí? Acá estaremos combinando la solución anterior con la predicción. Ya vas a ver cómo se implementa la predicción. De todas formas, que vos trates de resolver el salto lo antes posible hace que tu penalización sea baja. Y que vos predigas bien hace que esa penalización la pagues pocas veces. Generalmente vas a tratar de minimizar los dos. Pero al haber agregado un factor de a veces la pago y a veces no, te preocupa un poco menos el valor de la penalización. Acá, como la pagabas en el 100% de los casos, te preocupaba mucho. Si yo ahora te digo, la penalización en lugar de 1 va a ser 2, pero la vas a pagar en el 20% de los saltos nada más, te queda tranquilo porque es muchísimo menor el producto. ¿Sí? Entonces, resolver el salto lo más pronto posible baja la penalidad que tenés que pagar cuando te equivocás. Adivinar lo mejor posible hace que pagues la penalidad menos cantidad de veces. Nosotros en este diseño que vimos estamos pagando una penalidad del 100%, o sea, nos equivocamos siempre. La peor forma de predicción que podemos hacer, que es decir, no predigo nada, la pago siempre a la penalidad. Y la penalidad la bajamos de 3 a 1 T. ¿Sí? Vamos a encontrar que hay dos tipos de predicción, estática y dinámica. En la estática sería algo como hacemos nosotros, depende solamente del dato del salto. Y en la dinámica me voy acordando qué hago y decido en función de la historia. ¿Sí? Nosotros estaremos haciendo en este momento una predicción estática de siempre me equivoco. O sea, ni siquiera siempre salto, siempre me equivoco. Cuando yo hago una predicción, empiezo a ejecutar las instrucciones que siguen. Si todo va bien, no pago la penalidad. Y si todo va mal, vacío todo el pipe y arranco de vuelta. Nosotros directamente lo frenábamos. Entonces es como que paro siempre y recién arranco de vuelta. Y la dinámica necesita parte de... Ya vas a ver, tranquilo. Son 15 minutos más nada más. Esto es entonces el pipe completo. En el práctico ustedes van a encontrar problemas referidos a la versión básica. La versión básica es la que no tiene ningún adelantamiento y por lo tanto pone burbujas por todos lados. Y van a tener que poner burbujas a lo loco, porque lo que queremos ver es si entendieron cuándo hay que poner las burbujas y cómo son las condiciones. Y van a encontrar problemas en el que habla de la mejor arquitectura vista en clase. La mejor arquitectura vista en clase es la que tiene un T de penalización en el load, un T de penalización en los saltos. ¿Sí? Y sería aproximadamente esta. No, es esta. Esta es la mejor y la peor es la primera que vimos. ¿Sí? Cuando hablamos de la peor no hay adelantamientos, la única forma de solución son burbujas. Y cuando hablamos de la mejor son las dos burbujas insalvables que vimos hasta acá. Una en los load, cuando hay dependencia, y una en los saltos,
siempre. O sea, esa sería la aproximada que dice usted, ¿Cómo la aproximada? la versión, porque dijo que este es aproximadamente. Sí, porque en el práctico la versión, la básica, tiene el salto condicional y el incondicional. Entonces aparece un segundo sumador y un multiplexor para hacer la concatenación de la constante de 30 bits con los 4 del PC y disponer la destino de salto en un salto absoluto. ¿Sí? En el libro hay un par de circuitos más que agregan alguna instrucción. Nosotros tomamos para la práctica un pasito más. Entonces van a ver que la tabla de control tiene una entrada más, que es la del salto incondicional, y se agrega un multiplexor y una pavadita más acá para implementar el salto incondicional absoluto, además del condicional relativo. ¿Sí? Y del que tiene los adelantamientos, no hay esquema, porque sería indibujable. Piense que cuando decimos lo mejor es se puede adelantar todo lo que usted pueda. O sea, todo lo que no es imposible está hecho. ¿Sí? Pero no entendí, no entendí esa parte en la que decimos que siempre decimos mal. Con este circuito. Porque cuando detectamos un salto, insertamos una burbuja, siempre. Entonces como que ni nos esforzamos en predecir. Claro, no hacemos predicciones. O haces una predicción que siempre se equivoca. Si vos tomas esto como un caso particular de predicción, ¿sí? Es como hacer una predicción que siempre falla. Entonces todo lo que veamos para predicción se aplicaría a diciendo toma una predicción que siempre falla. ¿Se entiende a dónde vamos? O sea, que estaríamos pagando la penalidad misma. El 100% de las veces. Y cuando hagamos predicciones no la vamos a pagar el 100% de las veces. ¿Cómo determinamos si la predicción que hace es estática o dinámica? Ya el tema 9. Este no hace predicción, va a hacer una predicción estática de siempre fallo. Y hasta ahí vamos a llegar a nivel circuitos. Las otras cosas no nos vamos a meter en circuitos, ya vamos a empezar a analizarlas más abstractas. ¿Sí? Ni en bloque. A nivel números. Si en el 10% se equivoca y paga una penalización, o sea, a nivel resultados, no me voy a meter en el circuito. ¿Se podría meter en el circuito? Sí, pero seríamos especialistas en diseño de pipe y no es el objetivo. ¿Sí? El objetivo no es que ustedes fabriquen microprocesadores, es que entiendan cómo funciona y que entiendan cuáles son las técnicas y entiendan cuando alguien les quiera vender un micro, sepan qué preguntar, por ejemplo. ¿Sí? O dónde buscar las diferencias de rendimiento. ¿Sí? Pero nosotros estamos enfocados, en definitiva, a ser usuarios de esto. ¿Podrían ser diseñadores? Sí, para tener que estudiar un poco más. Hay más de un egresado nuestro que está diseñando este tipo de cosas. Depende en qué área, depende en qué nivel de detalle, un electrónico va a andar mejor o alguien de computación. Pero hemos tenido egresados que hicieron esto, así como está en un FPGA y lo hicieron andar. O sea que sí, un poco más, pero tampoco tanto más. O sea, no es una carrera más. ¿Sí? Bien, ¿hacemos una pausa? Profe, la señal de ese flush, no sé si es nueva. La señal flush, déjame que la lea. Arriba ahí. Esa señal flush No estaba. sí, esa señal flush no estaba y esa señal flush tendría que preguntarle a Nico que tiene el detalle, se los contesto el lunes, pero me parece que para el caso que nosotros analizamos no hace falta. ¿Qué hace la señal flush? Hace lo que yo les dije que era difícil de hacer. Cuando la instrucción entró al pipe, hay que tirarla. O sea, si yo ya tengo acá una instrucción y no la quiero ejecutar, ¿sí? Tengo que cambiar lo que está almacenado en los registros. Es en el caso de que sea tengo, ¿verdad? En el caso de que empiece a ejecutar instrucciones que no hacen falta. Entonces, lo que aparece es una señal flush que lo que hace es limpiar los registros de segmentación y escribir en los registros de segmentación no lo que corresponde, sino ceros. ¿Se entiende? Entonces, esta señal lo que está haciendo es descartar la instrucción que se buscó y reemplazarla por un NOP, por un 0000, ¿sí? Para insertar una burbuja acá en lugar de acá. Ah, es la
Sí, pero la burbuja del salto se podría fabricar de exactamente la misma forma que de la del load. Se podría fabricar frenando la instrucción que tenés. No se puede fabricar igual. Cuando yo freno el load, acá ya tengo una instrucción. Y genero la burbuja no dejando que avance esta instrucción. ¿Sí? Vamos al load. Por eso es la señal flush. En el load, yo detecté que este era un load, pero acá ya tengo la instrucción AND. Si estuviese en un salto, detectaría que esta es un salto y esta instrucción ya no se tiene que ejecutar. Entonces, lo que hago es, en lugar de poner los ceros acá, poner los ceros acá. Descartar esta instrucción. ¿Sí? Esa es la señal de flush. Si no, tendría que detectarlo acá y no puedo. ¿Sí? Entonces, como detecto, igual que el load, esta instrucción ya no la tengo que ejecutar. Lo que viene de acá ya no lo tengo que ejecutar. ¿Sí? Por eso necesito borrar este registro. Lo pongo todo a cero. Como el NOP es un 0, ahí no inserto una burbuja, inserto un NOP técnicamente. No cambio la señal de control, sino que cambio el opcode. O sea, detecta el salto y según eso... Claro, como tengo acá un salto, al final del T, esta instrucción entra al pipe y se empieza a ejecutar. En caso de que no se tome. En caso de que no, en cualquier caso. En cualquier caso. Porque yo voy a cambiar el PC cuando el salto pase acá. Cuando el salto pase acá, el OR se me metió en el pipe. Y ya es tarde para generar burbuja. Podría dejar que el OR entre y cambiarlo por 0 acá. Pero lo que plantea la solución es que ni entre el OR. Para que ni entre el OR, lo que hago es convertir esto en 0. O sea, la burbuja la pongo cambiando el opcode al de un NOP. Claro, convertiría en caso de que sí salte. No, porque acá vos lo que hicimos en el salto es que siempre descarte la instrucción que sigue. O sea, siempre inserta una burbuja. Pero la burbuja no la inserta acá, como el load. La inserta acá poniendo un NOP. Que es poniendo este registro todo en 0. Claro, ahí me genera confusión porque si como que la descarta, o sea, como hay en el caso de... Pero descarta la que sigue. El salto está acá. Esta es la que sigue al salto, que no sabemos si se tiene que ejecutar o no. Por lo tanto, no la voy a ejecutar. ¿Se entiende? No es que se descarta. Se descarta. No la dejo entrar al pipe. Ni actualizo el PC tampoco, obvio. Ninguna de las dos cosas. O sea, pero vos fíjate que yo no actualizo el PC, pero dejo el valor que está en el registro, porque llega el flanco de clock y si saco el flanco de clock, voy a ejecutar 2 veces la misma instrucción. Porque si digo, bueno, dejo congelado, ¿no? Tampoco me sirve. Entonces, ¿qué hago? Borro el registro y lo lleno con 0. Y normalmente 0 es NOP. Entonces, inserto no una burbuja, sino una instrucción NOP cambiándole el código de operación para que no haga nada. No cambio el control, cambio el código de operación. ¿Se entiende? Sí, está bien. Lo que tengo acá es la instrucción como vino a memoria, es el opcode, los 32 bits de la instrucción. Si yo escribo en los 32 bits todos ceros, esa instrucción es NOP. Probablemente sea sumar 0 con 0 en 0. No importa, es NOP, no hace nada. ¿Sí? Entonces, lo que hago es, olvídate del opcode que habías leído, de la instrucción que habías leído, y quédate con una instrucción que no hace nada. La voy a decodificar y no hace nada. Entonces, en lugar de poner las señales de control para que no hagan nada, cambio toda la instrucción diciéndole que no haga nada.
Y para eso normalmente la instrucción que tiene todos ceros es una instrucción que no hace nada. ¿Se entiende? Entonces cambio el punto en el que lo hago y la estrategia. El resultado es el mismo. Inserto una instrucción que no hace nada entre el salto y la que sigue. ¿Sí? Solo que lo hago antes y de otra forma por el lugar en el que lo hago. Bueno, vamos al recreo. Sigamos. Pasemos a las conclusiones, nada más cerremos el tema 8 con la última diapositiva y no arrancamos el tema 9. Si es que pasa el pasador. Estamos. Bien. En todo este tiempo que estuvieron meditando, ¿encontraron alguna duda de los riesgos de control? Me imagino, estuvieron 45 minutos hablando de los riesgos de control. Sí. Bien. Esto es lo que habíamos visto. Ese es el pipeline completo. ¿Quedó claro por qué el flush? ¿Sí? Cómo cambia la estrategia entre uno y otro. ¿Sí? Probablemente se podría usar cualquiera de las dos estrategias. O sea, probablemente se podría usar algo parecido al LOAD para resolver el problema también. Bien, resumen, ¿qué hicimos? Diseñamos un procesador en Pipe, 5 etapas, cada una utiliza una unidad funcional. Gracias a ese diseño, uno de los riesgos lo salvamos. Las etapas se dividen por registro de segmentación, ya lo sabíamos de un tema anterior y ahora lo vimos específicamente en un micro, cuáles son las funciones de los registros de segmentación. Todas las instrucciones pasan por todas las etapas y tenemos un CPI igual a 1, como en el uniciclo, pero 4 veces más chico a nivel de tiempo, o sea que tenemos 4 veces más productividad. O casi. Porque aparecen los riesgos y ya vimos que por mucho esfuerzo que le pongamos quedan un par de riesgos que son insalvables y nuestro CPI no va a ser 1. De todas formas, mientras no sea 4, seguimos ganando. ¿Sí? Cuando lleguemos a CPI 4 estamos en exactamente lo mismo que antes y gastamos componentes, área y costo para no ganar nada. ¿Sí? Pero vimos que no es tan fácil llegar a 4. O sea, realmente, por muy mal que lo hagamos, vamos a estar abajo de 4. El control es simple, es combinacional. Y las señales de control se propagan junto con la instrucción, como los datos, y se van consumiendo a lo largo de la ejecución. Esto trae consecuencias que son los riesgos. Los riesgos son posibles resultados incorrectos cuando se ejecuta una instrucción. Identificamos 3 riesgos y dijimos que la peor forma que podemos encontrar para solucionarlo es parar el pipe, o lo que es lo mismo, insertar burbujas o insertar instrucciones no, o insertar ciclos muertos en el pipe donde no se produce ningún trabajo hasta que el resultado que necesitamos está disponible. ¿Sí? Identificamos 3 tipos de riesgos. Los estructurales, cuando 2 instrucciones tratan de usar una misma unidad funcional al mismo tiempo. Nuestro diseño no tiene riesgos estructurales, pero existe la probabilidad de que en el parcial aparezcan riesgos estructurales. ¿Sí? ¿Queda claro cuándo hay riesgos estructurales? ¿Cómo se resuelven los riesgos estructurales? No, que todo eso no, porque todas las tareas se pasan por toda etapa. Que todas las... Eso es un sinónimo de duplicar hardware. O sea, para que si vos tenés un diseño en el que todas las tareas no pasan por toda la etapa, normalmente vas a tener que agregar etapas para que todas pasen por la misma etapa. ¿Se entiende? Entonces, normalmente la resolución del riesgo estructural viene por duplicación de recursos cuando se puede, porque no necesariamente podemos duplicar el banco de registro, digamos. ¿Sí? Entonces, eso es medio relativo.
Pero la resolución de riesgos estructurales viene por poner 2 salus en lugar de tratar de usar una. ¿Sí? Entonces, puedo estirarlo del pipe y ponerlo para que todo pase por todo y todo use cada una y sacar los riesgos estructurales. Riesgos de datos son las dependencias de instrucciones que todavía están dentro del pipe y esa sí se resuelve por adelantamiento, salvo una, que es la del load, que se puede mitigar, se puede bajar, pero no eliminar. Para resolver un riesgo por adelantamiento tenemos 2 tareas, detectarlo y resolverlo. Lo detectamos con una unidad de control auxiliar y lo resolvemos con multiplexores y caminos de datos alternativos para cambiar el dato que vamos a usar, que es el equivocado, por el dato correcto que lo tomamos de otro lugar del dato. ¿Sí? Bien. Y para los riesgos de control, lo que hicimos fue, primero, tratar de bajar la penalidad que pagaríamos, resolviendo lo más pronto posible el salto. Así todo nos quedó un riesgo insalvable y a eso lo vamos a tratar ya de, o sea, a todo el riesgo de control le vamos a dar un enfoque distinto que no invalida el hecho de tratar de resolver el salto lo antes posible, pero que plantea otra solución, que es tratar de adivinar cuál es la instrucción y entonces no pagar la penalización en todos los casos, sino en la menor cantidad posible. ¿Sí? Para resolver la penalización de los LOA, lo que vamos a usar es una estrategia distinta. Le vamos a cargar el fardo al programador, le vamos a decir, ordena tu fardo. Y tratar de separar las dependencias para que no tengas una parada porque necesito un dato que no puedo resolver. ¿Sí? Bien. ¿Dudas? Profesor, eso es en nuestro diseño, pero en los diseños actuales, o sea, uno no le puede decir, che, programa para que no haya riesgo. Sí. ¿Lo hace? Sí. Tratar de no poner instrucciones dependientes consecutivas, tratar de separarlas. En el caso de que no lo haga. Y va a No hay problema. O sea, ¿cuál es la diferencia para tener un CPI de 1.7 y de 1.6? Si no te querés esforzar en ordenar el CPI de tu programa, volvemos al tema 2. El CPI depende del programa particular, ¿verdad? Bueno, GCC teniendo un CPI de 1.17, pero tu programa, como no te calentaste, tiene 1.20. No vamos a hacer más que eso. O sea, el procesador toma la parte de decir yo no voy a ejecutar las instrucciones mal, voy a insertar las burbujas que hagan falta. Claro. Eventualmente te digo, ¿qué podés hacer vos para que yo no inserte burbujas? Si vos no te preocupabas, le tenés burbujas y perdés tiempo. ¿Sí? Con los saltos es distinto. Con los saltos yo me voy a encargar de todo. Y voy a tratar de adivinar los saltos y vos no tenés nada que hacer. ¿Sí? Nos vemos el lunes, creo. Por ahí vuelve Nico.